Los saludo de una manera muy especial, hoy 3 de mayo del año 2022. Hoy es un día que en Colombia celebramos en la Iglesia Católica la exaltación de la Santa Cruz. Ese lugar donde nuestro Señor Jesucristo dio la vida por cada uno de nosotros, dio la vida por redimir nuestros pecados. Se subió a esa cruz por amor. Por eso es que tenemos que mirar esa cruz, ese lugar como ese lugar santo donde Cristo pasó de la vida a la muerte por amor a nosotros, pero donde también resucitó. No podemos mirarla únicamente con dolor, únicamente con tristeza, sino que la cruz, el sufrimiento, el dolor, la muerte tienen que tener un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Por eso hoy nos unimos a este día especial que celebramos en nuestra iglesia. No se trata de exaltar el miedo, no se trata de exaltar el dolor, no se trata de exaltar la muerte, sino por el contrario, exaltar ese acto maravilloso, ese acto que ocurrió hace más de 2000 años, donde nuestro Señor Jesucristo murió y se sometió por amor a nosotros, a ese acto. Por esa razón, entonces, hoy vamos a compartir estas reflexiones con base en los textos bíblicos para Colombia del día de hoy, 3 de mayo. En la primera lectura es tomada del libro de los Números, capítulo 21, versículos del 4b al 9. En aquellos días el pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Moisés, contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náuseas ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y morían. Y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra Dios y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 78. No olviden las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado. No olvides las acciones del Señor. Cuando los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo, su Redentor. No olviden las acciones del Señor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olviden las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. No olviden las acciones del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Espíritu Santo, te damos infinitas gracias porque tú nos muestras la verdad, tú nos revelas lo más profundo
de las Sagradas Escrituras. Gracias porque tú nos enseñas lo que el Señor, nuestro Señor Jesucristo nos quiere decir a través de su palabra. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque nos das el valor de soportar en dificultades, de soportar problemas, de soportar tribulaciones, porque tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro baluarte, tú eres, Señor, quien cambia nuestro destino, nuestras diferentes situaciones. Hoy nos colocamos en tus manos, Señor, y te decimos que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos muestre y nos enseñe el valor del dolor, el valor del sufrimiento, de la enfermedad, el valor de las pérdidas. Que cada sufrimiento, Señor, tenga un sentido diferente. Que hoy te podamos ofrecer, Señor, todas las dificultades, las tribulaciones, las circunstancias que tenemos en nuestra vida diaria. Por eso te damos gracias, Padre, y te decimos, ayúdanos a recordar, Señor, tus acciones. No nos dejes olvidar todo lo que has hecho en nuestra vida, todo lo que haces, todo lo que harás. Que te ponemos en tus manos, Señor, nuestra familia. Te ponemos en tus manos aquellas personas que en este momento están sufriendo, están en angustia, están en soledad, están en dolor porque han perdido un ser querido, están en una unidad de cuidados intensivos. Aquellas personas, Señor, que están en una cárcel, que están en una enfermedad. Aquellas personas, Señor, que están sufriendo porque han sido despreciadas, porque han sido abandonadas por esa persona en quien depositaron su confianza. Hoy te pedimos, Señor, que restablezcas nuestra fe, nuestra confianza en ti, porque sabemos que tú siempre estás ahí, que tú nunca nos abandonas, que somos nosotros, Señor, los que en muchas oportunidades, así como el pueblo israelita, nos quejamos contra ti, nos quejamos contra lo que tú haces, contra lo que tú eres, pero no hacemos nada, Señor, a veces para cambiar nuestra situación. Por eso te pedimos, Señor, que nos des esa fuerza, que nos des esa sabiduría, que nos des, Señor, el Espíritu Santo para que nuestro Paráclito, para que nos dé esa fortaleza que necesitamos para emprender cambios en nuestra vida. Hoy te ponemos en tus manos, Señor, estas reflexiones y que seas tú el que hables a nuestra vida. Amén. Bueno, en la primera lectura está tomada del libro de los Números. Quiero exaltar algo muy importante, y es como empieza este texto bíblico diciendo: en aquellos días el pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. En casi todas las personas ha habido sufrimiento, ha habido dolor, ha habido dificultades, ha habido escasez, ha habido lucha. Yo creo que muy pocas personas en el mundo pueden decir que no han pasado necesidades, que no han pasado dificultades, unas quizás más fuertes que otras. Pero muchas veces eso en lugar de algunas personas las levanta, algunas personas les sirve de impulso, algunas personas les sirve de motivo para empezar cosas nuevas, para iniciar, darse otra oportunidad, para intentarlo nuevamente, para no rendirse, para levantarse. En muchas otras personas, como en este caso el pueblo israelita, dicen que estaban extenuados del camino y hablaban contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos pan ni agua y nos da náuseas ese pan sin cuerpo. Estamos aquí hablando, ellos están quejando, ¿por qué? Porque no tenían comida, o sí tenían comida, pero no tenían comida la que les gustaba. Miren cómo se quejaban y hablaban contra Moisés y contra Dios,
Iban en camino a la libertad, en camino a salir de la esclavitud que habían mantenido por más de 400 años en el pueblo de Egipto. Y sin embargo, no miraban con gratitud esa acción de Dios que estaba con ellos en todo momento, cuidándolos, protegiéndolos, sino que se quejaban y dicen que no tenían agua, ni pan ni agua, y les daban náuseas ese pan que tenían sin cuerpo. Es que ellos no miraban, y como quizás también nosotros lo hacemos hoy en día, no miramos con los ojos de Dios nuestras circunstancias, sino que las miramos desde nuestra propia perspectiva. Y yo sé que es el dolor. El dolor no lo siente nadie más, sino cada uno de nosotros. La angustia, el temor, las tribulaciones las sentimos en el ser interior de cada uno de nosotros. Pero qué bueno que nosotros todas esas circunstancias de dificultad se las pongamos de presente aquí, como lo hace este pueblo de Israel, a Dios. Él es el que puede cambiar nuestras circunstancias, nuestra situación. Y miren cómo entonces decía que cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Es mirar hacia arriba, es mirar hacia Dios, es mirar hacia esa cruz que estamos exaltando en el día de hoy. Si pensamos en un momento de reflexión, pensemos, Jesús se hizo hombre, abandonó su condición divina, vino a la tierra para hacerse hombre, así como cada uno de nosotros. Es decir, que Él soportó todos esos dolores, todos esos sufrimientos como hombre, no como Dios, sino era como hombre. Y eso lo vemos en la noche del Getsemaní, cuando le dice al Padre: Padre, si quieres, quítame este cáliz que he de beber, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque era tanto su dolor, era tanta su angustia, que le dijo al Padre que le quitara ese dolor, ese cáliz que tenía que pasar. Sin embargo, no se lo quitó, sino que lo fortaleció. Entonces nosotros también, qué bueno que nosotros podamos darle un sentido diferente a las dificultades, a las tribulaciones, entendiendo que Jesús comprende cuál es nuestra situación, porque Él pasó por cada una de esas situaciones. Él fue perseguido, Él fue rechazado, Él fue expulsado, Él fue sometido a golpes, a torturas, a malos tratos, Él fue escupido, fue maldecido, le pusieron a cargar esa cruz pesada. O sea, Él conoce todas nuestras dificultades, pero Él tenía muy claro para dónde iba, y que esas dificultades, que esos problemas, lo que hacían era que orara más, que estuviera más en la presencia del Padre, que estuviera más en la presencia del Padre, orando, pasando largas horas, noche entera, para fortalecerse en el Señor. Y así debemos hacerlo nosotros también. Miren que en el Salmo nos están diciendo que no olvidemos las acciones del Señor. Cuando nosotros miramos en la palabra de Dios, en la Biblia, tantas situaciones, pensemos por ejemplo en la viuda que iba a enterrar a su hijo también, o sea, había quedado sin esposo, estaba enterrando a su hijo, y era tanto el dolor de esta anciana o de esta mujer, que Jesús se acercó a ella y resucitó a su hijo. A la hija de Jairo, que también la resucitó. A la mujer hemorroísa, que duró 12 años con un flujo de sangre, que había perdido todo, y se acercó a Jesús y quedó sana. A los leprosos, o sea, tantas acciones que nos ha mostrado el Señor, que hace por nosotros, y que nosotros deberíamos tener como parámetros para precisamente ponerle en las manos del Señor todas las situaciones que se nos puedan presentar. La Biblia está llena de testimonios de todas las acciones que el Señor hace en la vida de la humanidad. Darle la vista a los ciegos, hacer hablar a los mudos, hacer oír a los sordos, caminar a los paralíticos. O sea, todo lo que podamos imaginarnos, todo lo puede hacer el Señor. Para Dios no hay absolutamente nada imposible.
Por esa razón entonces es muy importante que las circunstancias de dificultad que nosotros estemos viviendo y padeciendo, las soportemos con amor, las soportemos con entrega, entendiendo que lo estamos haciendo así como Jesús lo hizo por nosotros. Y en el Evangelio de San Juan nos está diciendo que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él. ¿Por qué fue que subió Jesús a esa cruz? Por amor a nosotros. Porque tanto nos ha amado Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tanto nos ha amado que Jesús hizo de subirse a esa cruz, de morir en esa cruz que era de ignominia, en esa cruz que era de maldad, de maldición. Como dice en San Pablo en la carta a los Gálatas, era un lugar de maldición porque allí morían únicamente los delincuentes. Pero Jesucristo vino a cambiar ese concepto, a decir, yo me voy a entregar acá, en esta cruz lo voy a hacer por amor, porque así como dice el Evangelio entonces, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino por el contrario, para que el mundo se salve por Él. Salvar es conservar, es cuidar, es proteger, es exaltar esa criatura de Dios que somos nosotros, que somos sus hijos. Por esa razón entonces trabajemos en aumentar cada día más nuestra fe, porque dice la palabra de Dios entonces que dio a su Hijo para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que por el contrario se salven y tengan vida eterna. Él no mandó al mundo a Jesús para condenar al mundo, no vino a juzgarnos, no vino a condenarnos, sino por el contrario vino para que nosotros nos salvemos porque creemos en Él. Por eso hoy vamos a darle gracias al Señor, así como dice en el Salmo, pueblo mío, escucha mi enseñanza, inclina el oído a las palabras de mis labios, de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado. Cuando los hacía morir lo buscaban y madrugaban para volverse a Dios. Se acordaban de Dios, se acordaban de que Dios era su roca, el Dios altísimo, su redentor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con Él, ni eran fieles a su alianza. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. Que hoy podamos nosotros dar gracias a Dios de corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Podamos decirle, Señor, te amamos, ayúdanos a crecer en la fe, ayúdanos a crecer en el conocimiento tuyo, Señor. Aumenta nuestra fe. Creemos, Señor, en ti, pero tenemos dudas. Creemos, Señor, en ti, pero queremos creer más. Señor, te amamos, pero queremos amarte más. Te queremos conocer, Señor. Por eso te entregamos hoy todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, para que seas tú, Señor, quien nos consagres a ti. Te damos infinitas gracias, Padre. Te pedimos que hoy, en esta exaltación de la cruz, fortalezcas a todas aquellas personas que están en dificultad, que están con quebrantos de salud, que están en duelo, que están en soledad, en depresión, en angustia, en abandono. Que hoy, Señor, puedan sentir tu presencia, tu amor, que puedan hoy sentir, Señor, tu misericordia y tu compasión. Expulsa, Señor, de todas aquellas personas, de tus hijos, todos aquellos espíritus malignos que les impiden escuchar tu voz, aquellos espíritus malignos que les impiden, Señor, ver con sus ojos tus obras, tus acciones. Hoy te ponemos en tus manos, Señor, todas aquellas personas que están en opresión, que están encarceladas por los vicios, por las adicciones. Te las ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que tú seas, Señor, quien las liberes, que tú seas, Señor, quien expulses de sus vidas todas aquellas cosas que las oprimen, que las encarcelan, que abras los cepos de sus cárceles, Señor, y sus prisiones.
para que puedan conocerte en libertad y amarte, exaltar tu santo nombre y bendecirte, Señor. Por eso te damos infinitas gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.